Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! El libro de Mateo, el capítulo 21, el versículo 31, tiene un versículo que es bastante fuerte, pero al mismo tiempo tiene una verdad interesante que usted y yo deberíamos reflexionar. La Biblia dice lo siguiente: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Para entender estas palabras tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto. Jesús está refiriendo estas palabras a los líderes religiosos de la época. ¿Quién era un publicano? Un publicano era una persona que cobraba tributos y que era reconocido por su deshonestidad. Eran personas que rápidamente se hacían ricos a espaldas de los cobros excesivos. En otras palabras, ser publicano era ser ladrón. Por otra parte están las rameras, que es un sinónimo de la palabra prostituta, las mujeres que vendían su cuerpo para sostenerse. Y Jesús está diciendo que las prostitutas y que los ladrones irían delante al reino de los cielos que los mismos escribas y fariseos, que eran personas bastante religiosas. ¿Por qué? En una parte de la Escritura el Señor recomendó a sus discípulos que la justicia de ellos debería ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Saben, queridos, los escribas y los fariseos eran personas que se distinguían por ser religiosas. Eran personas que hacían rituales religiosos, eran personas que estaban con presteza para realizar liturgias, pero eran personas que aunque realizaban estas cosas, su corazón estaba lejos de Dios. Al mismo tiempo que hacían rituales religiosos, también ellos eran personas deshonestas, eran personas promiscuas. La historia de Juan 8 es un ejemplo de ello. Cómo llevan a una mujer semidesnuda delante del Señor, solicitándole a Jesús permitir apedrear a tal mujer, cuando dentro de ellos mismos estaba la persona que se había acostado con esta mujer. ¿Por qué no lo habían sacado al frente también? Porque ellos eran personas promiscuas, ellos mismos habían motivado a que esta mujer se depravara en los vicios, se depravara allí en la parte sexual. Así que los escribas y los fariseos eran personas ávaras, deshonestas, eran personas que tenían una doble moral, pero aún así ellos pensaban que iban derecho al reino de los cielos, se jactaban ser hijos de Abraham. Y el Señor les dijo: las prostitutas y los ladrones irán delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Significa esto, queridos oyentes, que nosotros entonces deberíamos convertirnos en personas que practiquen actos inmorales para poder repuntar y estar ahí en los primeros en la fila para ir al reino de los cielos? No, queridos. Lo que significa este texto es que precisamente una persona que está en actos inmorales, como un ladrón, como una prostituta, es consciente en su mente de que está perdido. Y como esta persona sabe que está perdida, sabe que necesita la misericordia del Señor para ser salvo. En el libro de Lucas hay una historia del fariseo y el publicano, dos personas que entran al templo. El fariseo, sacando pecho, dice: Señor, gracias porque no soy como los demás, y empieza a nombrar un montón de cosas que supuestamente hacía bien y a mostrar que era superior a el publicano precisamente que se encontraba al lado. Esto sin entender que precisamente él también era un pecador y que necesitaba la gracia del Señor Jesucristo. Pero aunque era pecador, no se sentía pecador, se sentía que era una persona justa. En otra parte está ahí entonces el publicano, reconociendo que le ha fallado al Señor, y sin ni siquiera atreverse a levantar los ojos al cielo, le dice: Señor, sé propicio a mi pecador. La Biblia indica en esta historia que el publicano salió justificado, en otras palabras, salió con la alegría en el corazón del perdón de Dios, mientras que el fariseo no salió justificado. Oh, queridos, una persona que está en pecado abierto es una persona que reconoce que está mal y que necesita del Señor. En cambio, los fariseos estaban en dos aguas. Estaban practicando actos religiosos, pero al mismo tiempo practicando actos inmorales y contrarios a la ley de Dios, y aún así ellos pensaban que iban al reino de los cielos.
El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, muestra la misma realidad pero con unas palabras diferentes. En este libro el Señor, enviando un mensaje de amonestación a la iglesia laodicense, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si pudiésemos hacer un estudio a la palabra caliente, a lo que el Señor denomina caliente, podríamos entender que un cristiano caliente es una persona que está cerca del Señor. Es una persona que tiene una vida genuina delante del Señor. Es una persona que le ha pedido perdón al Señor y que en su vida hay amor, hay gozo, hay paz, hay los frutos del Espíritu Santo porque está conectado a Cristo Jesús. Por otra parte, una persona fría es una persona que está alejada del Señor en sus delitos y pecados. Pero llama la atención que el Señor dice: ojalá tú fueras caliente, o sea, que estés conectado a mí, o que fueras frío, que estés tan alejado de mí que supieras que estás perdido. Pero no está bien que seas tibio. Y dice la Biblia que el Señor aborrece a los tibios, que vomita a los tibios. ¿Quién es una persona tibia? Es una persona como los escribas y los fariseos. Es una persona que practica ritos religiosos, pero al mismo tiempo practica actos inmorales. Hay personas que van a la iglesia, hay personas que oran, que rezan, hay personas que están muy pendientes de estas situaciones religiosas, pero al mismo tiempo son personas que en su casa insultan, maltratan, son groseros, toscos, vulgares. Hay personas que van a los actos religiosos, pero salen de ahí y se van a tomar, a fumar, a beber, a hacer situaciones que dañan su cuerpo y dañan también la sociedad. Hay personas que van a actos religiosos, pero luego salen de ahí a ser infieles a sus parejas. Oh queridos, no nos podemos engañar. El propósito de Dios con la raza humana es que podamos ser salvos y que finalmente nos encontremos con el Señor cara a cara. Pero una persona no puede servir a dos señores según indica la Biblia. Tú, como padre de familia, como madre de familia, si quieres tener una vida plena, si quieres ser parte del reino de los cielos, tienes que practicar un cristianismo genuino. Tienes que hablar como habló el Señor Jesús. Tienes que pensar como pensó el Señor Jesús. Tienes que escuchar música que agrada al Señor Jesús. Tienes que ver programas de televisión que honren al Señor Jesucristo. En tu hogar debe haber amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Que cuando la gente entre a tu hogar sienta que es un hogar de paz, se sienta la presencia de Dios allí. Pero no puedes seguir haciendo dos cosas al tiempo, intentando ser religioso y al mismo tiempo con tus obras mostrando que eres de Satanás. Esas dos aguas nos van a llevar a la perdición. Recuerda lo que dice la Escritura: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por tanto, hoy yo te aconsejo en el nombre de Jesucristo: busca al Señor con tu familia, con tus hijos, lee la palabra del Señor, sigue lo que ella dice, y que en tu vida se encuentren los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, perdón, bondad, para que por la gracia del Señor estemos acercándonos al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.